Sí, toma 6. Sí, toma 6. Comenzamos en 3, 2, 1. Estamos en directo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al programa de Pedagogos en la Historia, la sección del programa que utiliza máquinas que viajan en el tiempo para poder entrevistar a las personas más influyentes de la historia. Muchas personas son las que denuncian hoy un sistema educativo aburrido, que se centra en la competitividad y en la memorización. Pero, ¿y si os digo que en el pasado también ocurría esto? Mi nombre es Cassandra y hoy hablaremos sobre John Dewey. John Dewey nació en Burlington, en Estados Unidos, en 1859 y murió en Nueva York en 1952. Fue un pedagogo, psicólogo muy conocido en ese tiempo, pero a pesar de ser un filósofo de los más importantes del siglo XX, también fue una figura muy importante en cuanto a la pedagogía progresista de Estados Unidos. Pero para entender el término de pedagogía progresista, conectaremos con nuestra experta Irene Sánchez, que desgraciadamente no se puede encontrar con nosotras debido a la crisis sanitaria. Buenas tardes, Irene. Muchísimas gracias, Irene. Lo que quiere decir el término pedagogía progresista es lo que pensaban quienes formaban parte de este. Eran críticos con la educación tradicional, a la que acusaban de autoritarismo, de fomentar la competitividad y de constituir una mera transmisión de conocimiento mediante la memorización pasiva para el alumno y ajena a sus intereses. Dicho esto, volvemos a la conexión con Irene. John Dewey, como hemos dicho antes, a pesar de ser filósofo, tenía también influyentes relatos sobre el arte, la lógica, la democracia y la educación, en donde se ve claramente su posición en cuanto a que creía que la democracia se conseguía a través de la educación de la sociedad y la sociedad. John Dewey estudió en la escuela pública de Burlington y destacó como estudiante. Pero ¿por qué no le preguntamos al mismísimo Dewey? Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa. Usted está conectado, listos para la teletransportación. Disfrute su viaje en la máquina del tiempo. Vamos de camino a entrevistar a John Dewey. Espera. La mano. ¿Pero qué es esto? Una larguísima historia. Resulta que el 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que existía un nuevo tipo de neumonía porque alguien decidió comerse un murciélago. El primer caso fue en Wuhan. No. Yo que tú no lo haría porque ya han muerto millones de personas. Vale, me la dejo. Oye, que según el artículo 3 de Viajes por el Tiempo no podemos revelar datos que alteren el presente. Ups. Pero esto lo cortas, ¿eh? Que estamos en directo. Buenos días, Dewey, y a su esposa Alice. Como le comentábamos fuera de cámaras más detenidamente, somos un programa del futuro, que venimos para poder hablar con usted. Así que, sin detenernos más, cuéntenos sobre su experiencia como estudiante. Buenos días, me alegra poder ser influyente en el futuro. Bien, pues siempre he sido un muy buen estudiante. De hecho, cuando tenía solo 15 años, me matriculé en la Universidad de Vermont para estudiar filosofía. No obstante, aunque se formó como filósofo, Dewey fue influyente también en la psicología, pedagogía, la lógica e incluso en la política estadounidense, puesto que defendió abiertamente posturas muy progresistas. Ahora nos encontramos con Alice Chipman, primera esposa de Dewey. Cuéntenos, ¿cómo conoció a Dewey? Cuando vivía en Michigan, alrededor de 1884, Dewey era mi profesor de filosofía en la Universidad de Michigan. Desde que lo vi y escuché sus grandes ideas, me enamoré de él. Y en 1886 nos casamos. Ahora tenemos 6 hijos. Alice Chipman contribuyó más que nadie a interesar a Dewey en los temas educativos y colaboró estrechamente con él.
En 1946, siguiendo con los temas de relaciones de Dewey, volvió a casarse con Stella Roberta Lowich Grant. Bueno, volviendo a las preguntas, ¿podrías contarme sobre la experiencia laboral que ha tenido Dewey? Bueno, pues él enseñó primero en la Universidad de Michigan, entre 1884 y 1894. Luego, del 94 a 1904, lo hizo en la Universidad de Chicago. De hecho, recuerdo que fue ahí donde mostró su definitivo interés por la educación, aunque en el 1904 renunció a su puesto como profesor. Aunque hasta 1929 seguía enseñando en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Como nombramos anteriormente, intervino protagónicamente en la reforma educacional, en la organización y defensa del movimiento obrero estadounidense y luchó por los derechos de la mujer, las libertades civiles y la paz. Filosóficamente, presentó una versión propia del pragmatismo, dirigida a la reconstrucción de la sociedad en la que tocó vivir. Fue el filósofo que puso el tema de la educación como centro. Para él la filosofía no es más que una reflexión sobre la cuestión de la educación. Pero, por supuesto, Dewey no fue el primero en hablar sobre este tema. Como vimos en uno de nuestros programas anteriores, John Locke, entre otros filósofos, ya se habían dedicado al tema de la educación. No obstante, en la época contemporánea, esta convicción de que la filosofía puede a través de la educación aportar un fundamento a la democracia moderna fue una idea introducida por Dewey. Finalmente, John Dewey falleció de neumonía en 1952 en Nueva York. Continuando la entrevista, ¿podrías decirnos alguna de tus obras más importantes? Ignorando lo anterior. Sí, algunas de mis obras más famosas hasta el momento son Mi credo pedagógico, en 1897, La escuela y la sociedad, en el 89, y La democracia y educación, en 1916. Y en 1938 publicarás Experiencia y educación. Bueno, Dewey, de las obras que has citado que usted considera importantes, ¿podrías hablarnos de alguna de ellas? Por supuesto, con ayuda de los expertos os hablaré en Democracia y Educación, la cual publiqué en 1916. Este libro trata sobre la educación, destacando la experiencia educativa, la cual está basada en la comunicación e interacción con el medio ambiente y con las personas. Esta experiencia debe ser democrática. Dewey decía... La democracia solo existe cuando el individuo aprecia por sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación personal para alcanzarlo, pero con la ayuda del profesor. Tras esto, se centra en la escuela. Pretende eliminar las diferencias de clases sociales y crear una educación igualitaria para todos. En cuanto al aprendizaje, su objetivo es alcanzar las habilidades para poder desarrollarnos con el entorno social. Dewey permite al educador que relacione su experiencia personal con un contexto histórico y geográfico, fortaleciendo la identidad. Destaca también el término vocación, como la ayuda que se concede a los demás para que tenga buenos resultados sin esperar nada a cambio. Por último, abordo el problema de la educación moral, cuyas soluciones son aprender y respetar las normas de convivencia social. En mi opinión, el carácter puede cambiar la sociedad. Sin embargo, muchas escuelas, como las estadounidenses, emplean métodos individualistas, apagándose los impulsos sociales del niño, aspecto que critico. Por tanto, el fin de la escuela es que sea una comunidad que armonice conducta y que fortalezca a la democracia, que la escuela se vuelva una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño, en el que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Tengo 5 segundos para decirte que si activas otro plan antes de terminar el actual, acumulas lo que no usaste. Angileptol, de Sigma Tau, patrocina este programa. Después de los anuncios, prosigamos con la entrevista. ¿Cómo concibe usted la escuela? La concibo como un espacio para la producción y la reflexión de las experiencias relevantes en vida social, que es lo que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. John Dewey pensaba que lo que se ofrecía en el sistema educativo de su época no era suficiente para proporcionar una preparación adecuada, que se ajustara a la vida en una sociedad democrática. Aunque Dewey centraba la pedagogía en el niño y en sus intereses, también resaltaba la necesidad de relacionar estos intereses con los contenidos sociales definidos en el currículum escolar. Para mí, la función del maestro sería explotar las habilidades de los alumnos. El pensamiento es básicamente una herramienta que les permite a la persona actuar sobre la realidad, al tiempo que se nutre de ella. En pocas palabras, el conocimiento es simplemente un pensamiento que primero pasa por la acción.
Dewey planteaba que el aprendizaje, tanto de niños como de adultos, se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Se concluye entonces que para aprender es obligatorio tener experiencias en el mundo. Para Dewey, el conocimiento no podía ser transmitido de forma repetitiva, ni podía ser impuesto desde fuera. No se puede considerar a los niños como pizarras limpias y pasivas en las que los maestros pueden escribir lecciones. No puede ser de esta manera porque al llegar al aula, el niño ya es socialmente activo. En este caso, el objetivo de la educación debe ser el de orientar. Por otro lado, también hablaba de que los niños llevan con ellos intereses y actividades de su hogar, así como del entorno en el que viven. La tarea del maestro es entonces la de utilizar estos recursos para orientar las actividades del niño hacia resultados positivos. Como dijimos anteriormente, Dewey no fue solo un pedagogo importante, sino que también publicó influyentes teorías filosóficas como el pragmatismo. Continuando con la entrevista, ¿qué nos cuenta usted sobre qué es el pragmatismo? El pragmatismo surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. Es una corriente filosófica basada en la unión de la práctica y la teoría con el propósito de crear un nuevo proceso más dinámico denominado práctica inteligente. ¿Y es cierto que usted lo fundó? No, el verdadero fundador del pragmatismo fue Charles Sanders Peirce, y junto a otro filósofo como William James, lo seguimos y lo ayudamos a fundarlo. ¿Nos podría comentar un poco en qué se basaba usted? Yo me centro en la teoría del conocimiento, la política y la educación. También, todos teníamos una visión empirista que se reflejaba en las ideas pragmáticas. También sabemos que desarrollaste una teoría del conocimiento. Cuéntanos un poco sobre ella. Pues esta teoría consiste en el aprendizaje por la experiencia, es decir, el sujeto aprende de lo que experimenta en base a sus acciones y su entorno. Una vez que ya hemos conocido las ideas del pedagogo Dewey, ahora veremos, con la ayuda de la experta, cómo han influido estas en la actualidad. Actualmente aún sigue siendo considerado como creador de la escuela activa, siendo uno de los primeros en indicar que la educación es un proceso interactivo, donde afirma que los niños no son recipientes vacíos, esperando que les llenen de conocimientos. Estos comentarios que dijo, corrígeme si me equivoco, han sido responsables del gran cambio de las escuelas actuales, donde podemos observar cómo se trabaja de una manera más práctica y dinámica que varios años atrás. Planteó unos objetivos que se fueron cumpliendo, como el pensamiento del alumnado de una manera autónoma, mentalidades más libres y abiertas y una mayor creatividad personal, entre otras cosas. Por eso, las ideas de Dewey eran diferentes a las de las escuelas tradicionales. Al contrario de lo que decía nuestro pedagogo, la escuela tradicional se basaba en la memorización, la creatividad nula y en una metodología organizada y preparada. Eso es. Ahora podemos ver cómo el alumno pasa de ser pasivo a ser activo. El papel de maestro va modificándose. La escuela va más enfocada a la vida social, con un sistema más flexible y que se adapta más a las capacidades de cada niño. Aparte, los métodos educativos son más de imaginación y experimentación para desarrollar más capacidades en los alumnos. Pero realmente, ¿hasta qué punto han evolucionado nuestras escuelas? ¿Son tan diferentes a la de la escuela tradicional? Yo soy Mireia, muchas gracias por ver nuestro programa y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Buenas tardes.